Este espacio es presentado por Claro Empresas Soluciones Corporativas. Presenta el siguiente programa Banco República, nuestro banco país. Empresarios de acá se realiza en el Hotel NH Montevideo Columbia. Hoy iniciamos la temporada número 11 de Empresarios de acá. Vamos a conversar sobre el sector agropecuario y los desafíos para este año y también para el gobierno entrante con Gerardo Zambrano, que es el presidente de Zambrano y Compañía. Vamos a conversar sobre el nivel de regulación laboral que tiene Uruguay y el análisis será de Matías Pérez del Castillo, que es abogado y socio de Pérez del Castillo Asociados. ¿Qué es el síndrome del impostor? ¿Cómo impacta en la gestión y el resultado de las empresas? El diálogo es con Margara Ferber, que es directora de la unidad de coaching y del Career Management Center de la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo. Bienvenidos a Empresarios de acá. Damos inicio a la temporada número 11 de este programa que comenzó allí por el año 2015. Eran solo unos 9 programas que habíamos preparado y bueno, nos extendimos un poquito más. Este año vamos a estar superando los 450 programas. Es un gusto que estén del otro lado. Lo hacen posible ustedes, lo hacen posible los sponsors que nos acompañan año a año, que seguramente los van a ir conociendo en el transcurso del programa. Así que gracias por estar del otro lado. Lo anunciamos al inicio y la primera entrevista de este ciclo va a ser con quien tengo a mi lado, que es Gerardo Zambrano, que es el presidente de Zambrano y Compañía. Bueno, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, un gusto estar contigo. Nos conocemos hace muchos años y como vos decís, esa trayectoria de tantos años quiere decir que significan algo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Yo le voy a decir una cosa. Cuando yo empecé, usted fue el segundo entrevistado, mi segundo programa. Y como los segundos serán los primeros, ¿no? Ahora es el primero. Estupendo. Hemos evolucionado. Bueno, Gerardo, tiene una experiencia de más de 40 años en el rubro agropecuario, fundó la empresa Zambrano y Compañía el 15 de mayo del 89. Es taurina la empresa, muy buena, tenaz. Sí. Y es la primera empresa nacional de servicios agropecuarios del Uruguay. Bueno, Gerardo, hay algunos temas por los que lo quiero llevar en esta entrevista y para empezar, preguntarle ¿qué entiende que le quedó pendiente al gobierno saliente? A ver, yo creo que el gobierno saliente, si bien tuvo mucha sensibilidad con el sector agropecuario, cosa que no habíamos visto en los 15 años anteriores, yo creo que realmente, a pesar de la sensibilidad, el campo estuvo sufriendo algunas consecuencias, más allá de lo climático, sino, por ejemplo, para darte un ejemplo bien claro, el tipo de cambio. Yo creo que el campo sufrió mucho el tipo de cambio. Cuando sos un país exportador, con un país caro para producir, realmente el tipo de cambio que no te ayuda para exportar, yo creo que realmente eso es una de las cosas que en definitiva no es que sea un debe, porque cuando uno reclamaba, y lo hemos hablado inclusive con Labat y con el propio presidente, reclamaba un poco el tema del tipo de cambio que lo reclamamos todos los productores y las gremiales, etcétera. Claro, aducían con veracidad de que ellos tenían la prioridad de la inflación, cosa que controlaron, una inflación dentro de un rango meta, que lo hicieron, más allá, diríamos, de otras cosas positivas que hicieron con respecto al aumento de salario, a la baja del desempleo. Muchas cosas buenas, herramientas que sirvieron para la economía en términos generales, pero como yo dije en alguno de esos títulos que yo mando, como que el campo realmente favoreció, diríamos, el bienestar de todos los uruguayos. O sea, el campo sostuvo el bienestar de todos los uruguayos en función de esa herramienta del tipo cambio y esa bienestar que hubo a nivel, diríamos, de lo que es la gente de la ciudad, que se ha visto en el aumento de venta de automóviles, en los viajes, en un montón de factores que bienvenidos sean, pero que evidentemente eso diríamos como un debe de casi todo el periodo que se corrigió en algo al final, pero bueno, que son políticas económicas que apostaron a una determinada cosa con metas que se cumplieron y evidentemente siempre alguno posterga alguna cosa que pueda favorecer
Pero en este caso es el principal rubro de exportación del país y creo que hubiera valido la pena no hacerlo sufrir tanto. Hablaba del gobierno entrante ahora en algunos días, que entiende que en dónde tiene que hacer foco para el agro o para el rubro al que usted quiera definir allí. Nosotros la ventaja es que dentro de la empresa hemos diversificado los rubros y empezamos con el tema de la lana, que hoy tiene unos problemas de valor y un achicamiento del stock ovino muy grande. Seguimos con los embarques a frigoríficos, después fuimos anexando determinadas cosas en la venta inmobiliaria, después tenemos ahora venta urbana, tenemos los insumos, tenemos agrocápital, que son inversiones inclusive en tierra, o sea, hemos diversificado bien la cartera, y yo creo que, a ver, el gobierno nuevo tiene, como te dije recién, que tener, y le hemos hablado, mira que hemos estado con Orsi, estuvimos con Gabriel Odone, la verdad que muy racional, muy sensato, inclusive Gabriel piensa, más allá de su conocimiento, intercambiando, piensa igual que uno, y hablamos bastante también de las posibles limitaciones que puede llegar a tener, esperemos que no. ¿Se puede saber algo más de esa conversación? Bueno, hablamos bastante, pero después te cuento algo más. Pero creo que lo importante es los lugares estratégicos donde la gente, buena gente. Y ahí yo creo que han dado bien, han elegido un buen presidente del Banco Central, un buen... o sea, hay un esquema armado en base a la economía que entiendo que es razonable, como hay otros que evidentemente uno de repente no puede estar de acuerdo. Por ejemplo... El ministro de Trabajo realmente creemos que va a ser un obstáculo para los empresarios y para el funcionamiento, lamentablemente, ¿no? Porque tiene ideas distintas, mejores o peores, pero obviamente distintas a las que uno tiene o que las que tenemos nosotros, y eso puede ser una dificultad en el momento de las negociaciones, porque Uruguay es un país caro y no se va a abaratar. Es caro para vivir, es caro para producir, yo diría que es muy caro. Si uno lo analiza, inclusive hasta con países europeos, Uruguay es caro. Entonces, bueno, eso es una reforma del Estado que evidentemente nunca se hizo, no se hizo en este periodo que pasó de este gobierno, mucho menos se va a hacer en los que vienen. Entonces, yo creo que hay que lidiar con todas estas cosas dentro de lo que es la economía y van a haber muchos reclamos que este año, 5 años pasados, bueno, tuvieron bastante contenidos y yo creo que ahora va a ser difícil de contenerlos, ¿no? Allí la pregunta era puntualmente, ¿no? ¿Qué le pide el agro, ¿no? Al nuevo gobierno, ¿no? Si tuviese que definir un par o tres de medidas en donde debería de hacer foco el gobierno entrante. A ver, yo creo que lo que tiene que hacer, no tengo ninguna duda, es hacer un seguimiento, diríamos, del tipo de cambio que sea competitivo. Yo diría que más que el tipo de cambio, la competitividad. O sea, tiene que poner al sector agropecuario competitivo con los sectores que evidentemente, con los países que producen y exportan igual que nosotros, realmente para tener esa posibilidad, esa inserción. Después hay claramente que por más intención que tuvo este gobierno, y el presidente de la calle lo manifestó en cada reunión que había, era el tema de los convenios bilaterales con países, básicamente por el tema arancelario. Uruguay paga una fortuna en lo que son los aranceles de carne, más de 200 millones de dólares, y evidentemente eso nos deja fuera de competencia con países como Australia y Nueva Zelanda, que ya han hecho convenios de baja de aranceles y que año a año van ganando competencia frente a nosotros. Yo creo que esos son un par de factores claves, pero yo creo que sin ir puntualmente a algo específico como el tipo de cambio o los aranceles o una reforma del Estado que nos haga más competitivos, yo lo que le pido a este gobierno es la sensibilidad que tuvo el gobierno pasado en el sector agropecuario, porque realmente, y darle la importancia al sector agropecuario, no más que la que tiene, pero sí la que tiene, como país, diríamos, exportador de alimentos. Vos te das cuenta que la carne, lo que producimos nosotros, que reconocía en el mundo, un trabajo de INAC muy bueno que se ha hecho, Uruguay exporta el 80% y consume el 20%. Inclusive el consumo pueden importar carne de Brasil como se está trayendo, o sea que es netamente exportador. La parte de granos es lo mismo, la parte de lana es lo mismo, la parte de lechería es lo mismo. O sea, acá nosotros tenemos un país de muy bajo consumo, de muchos mercados de exportación que atendemos,
pero te tienen que dar las condiciones frente a los que compiten con nosotros mismos. Así que yo creo que lo que uno le pediría es la sensibilidad mayor posible al principal rubro de la economía del país. Allí Gerardo me hablaba, uno de los temas que es competitividad y muchos de los empresarios se han sentado aquí en este living manifiestan lo mismo, ¿no? Y una de las preguntas que también les digo, bueno, ¿qué ejemplos quizás de la micro mejorarían la competitividad, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de los acuerdos comerciales, bueno, se establecen caminos, quizás podría irse otra marcha, no lo sé, pero también es un acuerdo entre partes, ¿no? Tiene que haber, son de dos y a veces la otra parte se pone difícil. Pero en términos, por ejemplo, de la micro, de lo que sí depende de una decisión de gobierno, se me ocurren regulaciones, pero usted dirá un ejemplo. A ver, lo primero que nada, que para los mercados nosotros estamos atados a un Mercosur que nos ha atado de pata y mano durante todo el periodo que ha durado. Por eso la inquietud del presidente Lacalle en cuanto a la posibilidad de salir del Mercosur y hacer comercio privado, porque Uruguay nos precisa, quizás otros países como Argentina o Brasil, básicamente, que es el gran opositor a esos temas, quizás no lo entiendan. Lamentablemente el gobierno de Argentina cambia y bueno, y Lacalle pudo actuar poco porque está en la misma filosofía hoy Milei con respecto a la libertad y a la apertura y a la necesidad de abrirse al mundo y no encorsetarse con un Mercosur que está peleando hace muchísimos años y va a seguir peleando un acuerdo con la Unión Europea. Entonces yo te diría que el tema del Mercosur es la principal traba, diríamos, a esos acuerdos bilaterales o con el Mercosur que se pueden hacer. Y después vos me preguntabas qué cosas de la micro puede hacer. Y bueno, yo creo que acá hay un tema de regulaciones. O sea, las regulaciones en todos los casos, a veces hay casos necesarios, pero en realidad las regulaciones son malas, quitan la libertad. O sea, a mí la libertad en todo aspecto, en todo sentido, en decisiones, en el comercio, en las posibilidades que los empresarios tengan en función de los riesgos que los toman, muchas veces salen perjudicados. Pero yo creo que realmente el tema de las regulaciones, yo creo que es algo realmente muy malo en términos generales. Yo creo que hay un tema sanitario a nivel del país que hay que tomarlo en serio. Hay dificultades en el norte del país y hoy por hoy en todo el país con la garrapata, la tristeza, la mortandad, pérdida, que este ministerio intentó hacer algo, para mí no pudo lograr ni cerca de lo que tenía que haber logrado. O sea, ¿qué debería hacer, por ejemplo? Y realmente potenciar las medidas para erradicar o controlar la garrapata en los lugares que está. Para eso nosotros estamos de repente trayendo un producto de Brasil en algunos casos para poder, que costaba mucha plata, hoy está acá en Uruguay, para poder controlar una enfermedad como la garrapata con pérdidas enormes, con costos terribles. O sea, hay un trabajo arduo que hacer a nivel del Ministerio de Ganadería, no tengo ninguna duda. El Ministerio de Ganadería, si bien los directores hubieron un cambio, tiene una masa estructural compleja, no tiene las condiciones adecuadas, no tiene la gente adecuada, no tiene la movilidad adecuada para atender a esos tipos, que se pierde muchísima, pero muchísima plata, porque vuelvo a lo que te decía y repito, es el principal rubro de exportación del país y es el que hay que cuidar más. Y si vemos que hay un tema sanitario complejo, tenemos que atacarlo con todas las armas que tenemos. Y bueno, yo creo que por ahí hay mucho camino para andar y hay mucha cosa para hacer. Lo que pasa es que después tenés la ciudad con sus exigencias, vas a tener haciendo cola en el Ministerio de Economía para aumentar los presupuestos. El presupuesto que va a hacer este gobierno va a ser un tema complejo de dilucidar. Van a estar, en fin, todas las presiones en la parte de la parte de salariales. En fin, yo creo que va a haber más problemas que en el gobierno pasado, sin ninguna duda, en los temas que son neurálgicos para la competitividad. Porque vos para la competitividad tenés que salir de los conflictos, tenés que tener una efectividad productiva importante. O sea, hay muchos factores que tenés que tener para ser competitivo y bueno, yo tengo ciertas dudas o temores de que en estos gobiernos realmente no tengamos más dificultades que obviamente en el pasado, ¿no?
Allí, Gerardo, bueno, es de público conocimiento, pero vamos a repasarlo. Bueno, en los últimos tiempos han habido problemas con las inversiones en los fondos ganaderos, ¿no? Hasta ahora son 3 empresas, pero bueno, puede que acontezca alguna más. Son inversiones en productos financieros basados en la ganadería. ¿Está impactando esto en los negocios, por ejemplo, en la ganadería o en este tipo de inversiones? ¿Qué es lo que se afectó? A ver, yo creo que es un tema, bueno, a lo mejor enero en Punta del Este o en donde esté, realmente no había muchas noticias y realmente... Fue el tema. Sí. Fue y está siendo el tema, con gente de conocimiento y la mayoría sin conocimiento, pero bueno, uno que conoce el sistema trata de no... Yo dije algunos comentarios al principio y ahora, como me los preguntaste, te voy a contestar, pero la verdad que es un tema que ya es suficientemente difusión como para que uno lo siga haciendo. Pero el tema es muy claro, ni el sector agropecuario, ni el sistema de capitalización de ganado tienen nada que ver con los problemas de las empresas. Acá vieron 3 empresas con muchas dificultades, con cifras que realmente uno no tenía nada más pálida posibilidad de que existieran esas cifras, porque son grandes en el Uruguay, son grandes en el mundo, ¿tá? Donde, bueno, usando determinados funcionamientos que no eran rentables y comprometiéndose a rentas que no eran factibles, bueno, ocurrió lo que ocurrió, más allá de los desvíos o las cosas que eventualmente puedan haber. Pero lo importante para aclarar es que ni el sector agropecuario, ni las vacas, ni el sistema tienen nada que ver, sino realmente quienes de alguna manera manejaron en cada una de las empresas los sistemas. Eso por un lado. Las capitalizaciones de ganado entre productores, o uno que tiene el campo, o otro que invierte en vacas y la deja capitalizar, es histórico. Sí. O sea, no es un tema nuevo, es un tema histórico. Después se han ido moviendo para rentas fijas o cosas o promesas que no se pueden cumplir y eso cambia el sistema. Pero el sistema es un sistema tradicional, de buen uso y de mucha historia. Eso por un lado. Con respecto a si va a afectar al mercado, estoy totalmente convencido que no. ¿Por qué? Yo soy un convencido que el mercado regula absolutamente todo. Entonces, acá lo que pueden haber es una venta masiva de ganado para el campo, no va a pasar. Hoy hay muy buenas perspectivas inmediatas y futuras con lo que es la ganadería, la carne, la exportación, los valores, eso lo vemos en los remates a diario. No afectó ni va a afectar absolutamente nada, eso por un lado. Hay unas que decían las rentas ganaderas en el norte que se pagaban estas empresas, pagaban más de lo que, cosa que es verdad, que pagaban más de lo que debía o lo que se podía. Eso también se va a regular porque no se van a vaciar todos los campos de un día para otro, se van a ir vaciando y va a haber gente que va a estar entrando. O sea, que con respecto a las repercusiones a nivel del sector agropecuario, estoy totalmente convencido que ninguna por esas cosas que te pasaban. Lo peor para mí son los damnificados. Lo peor son los cerca de 7.000 damnificados, inversores que no están vinculados, estoy seguro, a lo que es el campo en términos generales o la gran mayoría y que se van a ver perjudicados creyendo en alguien o en algo que evidentemente, que después termina como terminó. Así que mucha pena por los damnificados, realmente es inexplicable, pero después en la afectación al sector o al sistema, absolutamente ninguna repercusión. Gerardo, allí, sin duda estaría horas hablando con usted, pero bueno, ya extendimos la novedad de este ciclo, que extendemos el programa a 1 hora, pero algún día le voy a dedicar 1 hora, ¿por qué no? Pero le quiero preguntar y ya bajando, digamos, cambiando de tema, usted lidera una empresa que es referente en el sector agropecuario, ¿no? ¿Imaginó alguna vez cuando empezó que iba a crecer de esta forma y mantenerse y sostenerse en el tiempo? No. A ver, yo empecé a trabajar en Casa Alejandro Victorica, con los Victorica, que fueron en definitiva, Carlos Victorica, un mentor mío en cuanto al sistema, a repetir y a todo. Y realmente siempre me gustó lo que hacía. Yo digo, la vocación de servicio, el comercio es vinculado al sector agropecuario,
o a las vacas o a los campos que yo no tenía, pues mi padre tenía zapatería. O sea, yo cuando encontré esa fórmula, realmente me sentía en el lugar indicado y con todas las ganas que sigo teniendo ahora, a pesar de los años, porque me gusta mucho lo que hago. Yo cuando hice un día un papel, no sé si te lo llegué a mostrar, cuando uno de mis hijos estaba de mañana temprano y digo, ¿qué le escribo a este? Y puse, ¿qué hay que tener para triunfar? Entonces, digo, a ver, ¿qué hay que tener para triunfar? Y el primer punto que puse fue hambre. Entonces, el segundo punto fue hacer lo que te gusta. El tercer punto, bueno, así hice 10 puntos como los mandamientos y abajo puse, y de ser posible, el liderazgo. El tema dice, pero hambre, vos pasaste hambre. No, el hambre para mí es sinónimo de la necesidad. Y si vos tenés necesidad, realmente entrás con un plus de hacer cosas que llevas una ventaja a que no tienen la necesidad de triunfar o hacer. Y después hacer lo que te gusta es lo que me pasa a mí. Ahora yo rematar, a pesar de que están mis hijos y me tengo que colar en los remates, porque a veces no me dejan ni rematar, pero... es un reclamo, ya le pasamos la factura. Le pasamos el aviso. La verdad que hacer lo que te gusta es un plus realmente importante. Y después, viste, no claudicar ante los problemas, porque nosotros, si te cuento que el primer año que empezó Zambrano y compañía, el 15 de mayo del 89 arrancamos y el 9 de mayo del 90 se mata un amigo que me lleva toda la plata que tenía, y ahí tuve que arrancar de cero o menos cero, y bueno, y ahí con el trabajo, la dedicación, la responsabilidad, el cumplimiento, la confianza, hay un montón de cosas que, bueno, que llevaron. Yo soy un convencido yo siempre digo, ¿vos qué hacés? Yo trabajo, y después trabajo. Bueno, y después ¿qué hacés? Y trabajo. O sea, yo tengo la palabra trabajo tan incorporada y así lo transmito a mis hijos, ni que hablar. Mi hija es contadora, estaba estudiando y yo le digo, vos tenés que venir a trabajar porque hay que agarrar la cancha del trabajo. Y mi señora me decía, no, pero va a atrasarse. Si se atrasa en la carrera no importa, venía a laburar. Se recibió en tiempo y forma, está trabajando y trabaja hoy también en la empresa. O sea, el haber formado de un desafío personal una empresa familiar, realmente creo que es el principal orgullo, logro, y realmente que no lo tenía ni pensado, pero hoy está mi hijo Alejandro, que es el que remata y es el que manda, es casi el que me manda. Está Agustín, que es contador y también y trabaja, María, que es contador y trabaja, y tengo hasta un hijo, el segundo, que es arquitecto, que tenemos un área de ZP, que es Zambrano Propiedades Urbanas, que también estamos en la comercialización de propiedades, o sea que, y el desarrollo de algunas propiedades, o sea que está toda la barra alrededor y que trabaja. ¿Usted jubilarse no? Bueno, quieren que me jubile, pero yo estoy agarrado a la pata de la silla y no... Ya me imagino. La verdad que tengo... Y aparte mi señora me dijo, si te vas a jubilar a casa no vengas, ¿no? Así que como para estar todo el día en casa. Bueno, un amigo mío hace unos días en Punta del Este, Hernán Bonilla, que le mandamos un saludo, dijo, bueno, el año empieza cuando empieza una entrevista de Gerardo Zambrano en Diario del País, y bueno, yo no quería hacer menos, así que yo quería tenerlo en el ciclo, en el inicio. Muchas gracias por venir y vamos a seguir hablando de temas que hacen al sector agropecuario y a los temas que importan a la voz de los empresarios, como es el eslogan. Un gusto haber estado contigo, te felicito por estos 10 años y espero que me sigas invitando, aunque me jubilen. No, y yo no creo que voy a seguir también, así que bueno, vos vamos a seguir juntos. Tenés muchas cosas para andar todavía. Bueno, gracias por venir. Un gusto haber estado contigo. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. GSS, única empresa en Uruguay dedicada al Facility Services. Limpieza, seguridad, outsourcing de personal y mantenimiento. Conozca más en www.gss.com.uy. Agregamos valor a las empresas.